Bueno, buenas noches a todos, ya veo que están entrando. Estamos acá con una nueva charla en la que vamos a ver otros finales. Veo que hay algunos asistentes que se repiten. Me alegra mucho ver que siguen interesados en el tema y que son fieles. Hoy, vamos a esperar un poquito, vamos a mirar algunos finales de torre, un poco, digamos, más complicados que los que he venido mostrando, pero que sí, los sigo considerando dentro de los finales que, si bien no son finales que uno puede aprender de memoria, porque tienen muchas variantes y muchas posibilidades, sí son ideas que en este momento, en el desarrollo del ajedrez y de la teoría de finales, yo las considero todavía bastante básicas. Y hoy vamos a mirar algunos finales en los cuales se da una configuración como la que estamos viendo ahora en pantalla, en relación a los peones. O sea, tres peones, igualdad de un mismo flanco, sin desequilibrio, o sea que los peones están en las mismas columnas, y del otro lado, uno de los bandos, en este caso el blanco, tiene, tiene, tiene un peón, ¿no? Y vamos a ver algunas diferencias entre si la torre del bando atacante está detrás o delante del peón. Eso básicamente la diferencia. Mi objetivo de esta charla es que vean a través de algunos ejemplos por qué es mucho mejor que la torre del bando atacante, para el atacante obviamente, esté detrás del peón, y maniobras típicas que se involucran para llevar adelante esa ventaja. Primero vamos a ver una posición en donde la torre está delante, ¿no? Entonces, naturalmente nosotros, si llevamos las blancas, más allá de que sepamos o no sepamos cómo se juega este final, no podemos negar que tenemos ventaja. O sea, claramente peor no estamos. Y vamos a tratar de ganar el punto, si es posible. Entonces, todo esto que vamos a ver es independiente en algún sentido del espíritu con el que uno juegue la partida. Uno la partida, cuando tiene ventaja, la va a tratar de jugar a ganar, y aunque de repente uno sepa que si el otro juega muy bien, esto lo puede hacer tablas, eso no, en el juego práctico no es algo que nos tendría que preocupar demasiado. Lo que sí, tenemos que conocer las maniobras para saber dónde nuestro rival puede cometer los errores, y del otro lado tenemos que conocer las maniobras para no cometerlos. Entonces, en principio uno podría decir que cuando la torre está delante del peón en este tipo de posiciones, que se dan con mucha frecuencia, el final correctamente jugado por ambos bandos podría ser tablas. El resultado más probable sería tablas, pero eso no es un dogma ni algo que esté determinado. Todavía hay muchas posibilidades de cometer errores para ambos bandos. Entonces, acá, como alguno ya estaba tirando alguna idea, el blanco tiene dos maneras de tratar de ganar este final. Una es llevando el peón a séptima, o no llevando el peón a séptima y dejándole, como vimos en otro tipo de finales, una casilla de escape al rey en A7, para que cuando reciba jaques por detrás me pueda utilizar esa casilla para ocultar. Entonces, en base a esa idea, la primera jugada que el blanco hace es A6, que va de acuerdo con los dos planes, ¿no? Entonces, el negro no tiene muchas opciones más que esperar a ver qué es lo que el blanco va a hacer. Entonces, proponemos, por ejemplo, que juegue rey F6. Lo primero que hay que mirar desde el punto de vista del bando que se defiende es que tampoco puedo llevar el rey
hacia el flanco de dama fácilmente, por razones similares a las razones que se dan en los finales del peón torre con la torre delante. Si el rey, por ejemplo, se arriesgara demasiado a acercarse al flanco de dama, llegara, por ejemplo, hasta D7, y el peón avanza séptima, existe la posibilidad del famoso jaque por detrás. Luego saco la torre, y si la torre negra captura el peón, le pego un jaque por detrás comiendo el peón de F7 y cambio las torres, y voy a tener un peón de más en el flanco de rey, con el rey blanco mucho más cerca de ese flanco, porque está ahí. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que las posibilidades del rey negro de acercarse al flanco de dama son muy escasas, sin correr ese peligro. Entonces, pero eso no es un problema, como se acordarán de los finales de torre y peón contra torre, con peón torre en séptima, el rey negro se queda lejos del peón, y aún así hacíamos tablas, se queda en G7, H7, y la torre da jaque por detrás. O sea que el rey no se pueda acercar no es un problema. Entonces, una posible continuación de este final podría ser rey F3, H5, mejoramos la posición de los peones para evitar rupturas en el flanco. Y ahora el blanco puede intentar dos cosas: acercarse hacia el flanco de dama largando el peón de F2 o defendiéndolo. Supongamos por principio que juega rey E4. Acá no habría ningún problema con comer el peón en F2, ¿no? Y aquí habla alguien de una zona de seguridad para el rey, que es H6, D6, D8, H8. Sí, es verdad. Más sencillo que eso, yo te diría que en este final en particular hay que recordar que el rey negro, lo único que tiene que hacer es quedarse en el flanco de rey, mientras el rey blanco se queda en el flanco de rey, y si el rey blanco se va al flanco de dama, ir a comer los peones en el flanco de rey. Ahora lo vamos a ver en alguna línea. Entonces, aquí por ejemplo le podemos intentar dificultar la tarea por un momento. También se podía comer el peón, pero lo que intento mostrar es que aún no comiéndolo, no pasa nada. Entonces juego rey D4 y ahora rey F5. Rey C5, rey G4, rey B6, jaque, come el peón, y cuando la torre se retira, como el otro peón, y ahora comienza a avanzar el peón F. Y ahora ya empezamos a estar en una posición en donde el blanco se pregunta qué quiso hacer. O sea, porque en realidad ahora tiene que ver cómo hace tablas. Entonces, no tiene mucho sentido avanzar con este tema, porque el blanco no necesitaba ponerse en este riesgo. Es simplemente para mostrar que el plan no funciona. Ahora el blanco, sí, probablemente pueda hacer tabla, pero ya está en una posición delicada. Es como que ya no es seguro y tiene más chance de equivocarse todavía que quizás que el negro. Entonces, digamos que ese plan no funciona. ¿No? Como que juego rey E3, en lugar de jugar rey E4, podría ser otro intento, y vamos a ver otro tipo de intento. Avanzo el peón F para que no me lo coman, jaque. El rey negro pasea un poco, aunque no tiene necesidad, ahí se vuelve a acercar a su peón para que no ocurra la maniobra del jaque por detrás. Y ahora se queda ahí tranquilo en la casilla F6 y G7. El rey blanco va hacia el flanco de dama para obligar a la torre, que se tiene que mantener detrás del peón, porque si no lo hace, la torre blanca sale con jaque y corona, luego se corona, se entrega a la torre y se corona. Entonces la torre tiene que mantenerse detrás del peón, el rey blanco se va aproximando al peón, y naturalmente cuando llega a defenderlo, como si fuera un final de peón-torre, y los otros tres peones no existieran, usamos ese tipo de maniobra, jaque por detrás. Como el rey negro está en G7, como el rey negro no está en G7, no hay ninguna forma de que explote alguna debilidad en el flanco de rey. Aquí me preguntan por qué por qué el negro no le hace jaque al blanco. En realidad, los jaques hay que utilizarlo como cualquier arma, ¿no? No es que los jaques te solucionen todo, pero simplemente la idea es
que el plan que el blanco está tratando de llevar adelante no va a funcionar. O sea, en algún momento comienzo a pegarle jaques, pero no tengo por qué hacerlo en cualquier momento. Puedo hacerlo también y que no afecte la posición. O sea, aquí podría pegarle jaque en lugar de jugar rey G7. No cambia nada respecto a cómo al final termina. Por eso yo siempre hablo de que no podemos ver todas las variantes, porque acá funciona pegarle jaque, funciona no pegarle jaque. Simplemente es la idea de que no importa lo que haga el blanco, yo le pego el jaque, lo estoy dejando pasar igual hacia el flanco de dama. Entonces yo les muestro qué pasa si pasa hacia el flanco de dama, y que igual lo va a lograr y no tiene ningún problema igual el negro. El rey negro se mantiene en G7, la torre se va, puedo pegar jaque siempre y cuando vuelva a la columna torre en la siguiente jugada, no cambia nada. Es una herramienta más simplemente. Lo que claro es que no importa si le pego jaque o no, no voy a poder evitar que el rey blanco llegue a B6. El asunto es qué hago cuando pasa eso. Cuando el rey blanco llega a B6, ahí le empiezo, sí, no tengo más remedio que pegarle jaques, otra cosa no puedo hacer. Porque si no, la torre blanca se retiraría y luego apoyaría la coronación del peón. Entonces, vemos que con este tipo de maniobra tampoco logra nada el blanco, ¿no? Y siempre ante cualquier avance a A7, ¿no? Vamos a hacer tablas con maniobras del estilo muy similar también al del final de torre peón contra torre. Digamos que prácticamente no hay ninguna diferencia, lo espero y cuando llega ahí, jaque. Entonces, no hay forma de que el blanco pueda progresar ni con el plan del A6, ni de dejarle la casilla al rey, ni con el plan de no dejarle la casilla al rey. Necesita para poder ganar que el negro, perdón, en esta posición, cometa algún error, que no conozca cómo defenderse, que avance los peones imprudentemente en el flanco de rey. Lo que vemos aquí es que no necesita avanzarlos. El método defensivo es bastante sencillo. Entonces, por eso les decía al comienzo que este final, si bien hay muchos peones, si bien podemos encontrar a lo largo de la historia, en el siglo XX y siglo XIX, muchas partidas, o quizás en el XXI también, muchas partidas que han sido mal jugadas en estas posiciones por jugadores fuertes, porque todavía no estaba desarrollada la teoría. Hoy día jugar este final debería ser algo sencillo, ¿no? Para un jugador con relativa experiencia y con algo de competición, ¿no? Pero hay que conocer las maniobras típicas, como les digo siempre, repasarlas, practicar un poco, con la ayuda del módulo, si es posible, poniendo estas posiciones y jugándolas, y afirmar las ideas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una posición que curiosamente, vamos a cerrar esta. No vamos a ver exactamente por qué llegaron a esta posición, pero si miran esto, perfectamente podría haber surgido de de la posición que miramos recién, donde el negro hubiera dicho, bueno, está bien, me quedo en el flanco rey, pero en lugar de quedarme en F6 o G7, me quedo en F5 y juego el peón F6. Total, ¿qué pasa? No pasa nada. Si el peón va a 7, espero con la torre detrás y el rey, cuando llegue a una B6, jaque por detrás. Si el rey usa la casilla 7, voy a avanzar los peones en el flanco de rey, o voy a comer peones en el flanco de rey para dejarle paso al rey negro, y voy a hacer lo mismo que vimos en la otra variante, en la que el rey negro entraba por G4, le comía en F2, bueno, acá le va a comer en F3 y va a entrar por G4. Ese podría ser el razonamiento que hiciera el negro. Lo que pasa es que en esta posición ocurrió algo que no debería haber ocurrido si el negro hubiera jugado correctamente, si hubiera visto esta clase, que, porque además tuvo oportunidad de hacerlo, no es que la posición lo agarró así. Acá hay algo distinto y una posibilidad diferente
que surge por cómo están puestos los peones negros y el rey negro. A ver si a alguno se le ocurre algo. Bueno, Nicolás Kulik dice que el rey negro no vuelve para atrás. Eso es verdad. Lo que estoy diciendo está relacionado con la posición del rey negro. Pero ¿cuál sería, a ver si se les ocurre, cuál sería una idea que el blanco podría aplicar en esta posición, que en la otra posición que vimos no es posible? Bueno, está tirando alguna idea que va por ese camino. El plan aquí, que es la diferencia con la otra posición, vaya diferencia, es que ahora el blanco, si quiere, además de poder jugar el rey hasta A7, o de jugar A7 e ir a defender el peón con el rey, le apareció otro plan, que en la otra posición no está, que es llevar al rey por detrás de los peones negros hasta H6. Ustedes dirán, ¿para qué, no? Bueno, estando el rey negro donde está, tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que permanecer siempre a lo que se llama la sombra de sus peones. No puede quedar al descubierto, porque la torre, con el peón en A7, la torre saldría con jaque y coronaría. Entonces tampoco puede mover sus peones, se tiene que quedar ahí quietito. Entonces el plan que aparece está involucrado con llevar al rey hasta H6. Vamos a, primero hay componer el peón en A7 y llevar al rey hasta H6. Entonces las blancas aquí juegan A7. ¿Eso qué les asegura? Que la torre ahora ya no va a poder retirarse de atrás del peón, o sea que no va a poder ir a comer peones al flanco del rey. Porque si juega en algún momento que el peón F3 no esté defendido, juega torre por F3, la torre blanca se retira y a la siguiente va a coronar. La torre vuelve, nos va a costar la torre. Entonces, con esa jugada A7 se asegura que la torre quede atrapada en la columna A, la torre negra. Y también se asegura de que el rey negro no pueda salir al descubierto, o sea, no puede salir a la columna E, y tiene que tener mucho cuidado, porque por ejemplo si juega G5 le juegan HG y no puede retomar ni de rey ni de peón, porque en ambos casos hay un jaque de torre y luego coronamos. Entonces está extremadamente restringido. Lo único que puede mover es la torre y por detrás del peón. Entonces, el rey blanco tarde o temprano va a pasar. Ahí lo intenta cortar, no importa, porque igual va a pasar. Simplemente demorar un poco. Y ahora en lugar de ir a defender el peón para sacar la torre, se va hasta H6. Fíjense que puede parecer largo, pero es muy sencillo porque el negro no puede hacer nada. Y cuando llegó ahí, ¿qué hace? Dirán. Bueno, acá hay una diferencia enorme, que es que ahora saco la torre y voy a empezar a comer peones en el flanco del rey. ¿No? Juego jaque, tiene que retirarse, y ahí va a caer el peón G y va a caer el peón H. Por ejemplo, con una línea de este estilo. Aquí, jaque, y aquí. Y acá si come, le juegan H5, le obligan a cambiar la torre y es un final muy sencillo. Entonces, el peón torre va a coronar. Entonces, fíjense, si no hubiéramos mirado el final anterior, quizás este tipo de maniobra nos parecería una cosa muy extraña. Es simplemente que, claro, siendo tan sencillo quedarse con el peón en F7 y con el rey en G7 y F6, y no pasa nada, y moviendo la torre por detrás del peón, a ver, estropear un final de estos por un detalle que no nos damos cuenta, es realmente, al que le ocurra y después lo mire, esa partida le va a doler mucho, seguramente lo aprenda para el futuro. Pero también sirve para ver como un final tablas, sabiendo que es tablas, y quizás también lo sabía el negro, un pequeño error, una pequeña mala evaluación de la maniobra, pensar que las dos maniobras hacen tablas, no nos puede llevar a una posición perdida. Y si el blanco, digamos,
lo conocía, es muy sencillo, y si no lo conocía tampoco es tan difícil de encontrar que acá existe una maniobra adicional. Sobre todo porque uno igual tiene que exprimir el final hasta a lo más posible buscando el error del rival. Entonces aquí, si no puedo ir a defender el peón, no me sirve poner el rey en A7, es muy probable que se me ocurra a ver qué pasa si llego al rey al flanco del rey por detrás de los peones. O sea que el error del negro es muy fácil que le cueste la partida. En esta época de la partida que estamos viendo, un Siker Lundin, además se jugaba con partidas suspendidas, o sea que probablemente todo esto lo pudieron analizar en la casa, cosa que hoy ya no existe, eso parece de la prehistoria. Aunque sin computadoras, pero tenían mucho tiempo para analizar el final. Entonces, importante entender que cuando hay una maniobra defensiva que la conocemos además, no nos pongamos a inventar la rueda de nuevo, usemos esa, que pequeños detalles de cosas que varíen en la posición pueden variar el resultado, por más de que el final inicial sea tablas. Y bueno, que este final, espero que cuando se topen con finales en los que tengan el peón de más en el flanco de dama, si tienen oportunidad, pongan la torre por detrás y no por delante, porque por delante al otro le va a facilitar mucho conseguir el medio punto. Vamos a ver una tercera posición, ahora sí. Esta es una posición ya que, ¿por qué acá dice A versus C? Este final valió un campeonato mundial. Es la última partida, en la última partida del match Alekhine Capablanca de Buenos Aires de 1927, después de una defensa ortodoxa. Por supuesto les recomiendo, si tienen oportunidad de mirar toda la partida, si no la han visto en alguna de las charlas de los clásicos, y les habrán explicado por qué es importante conocer los clásicos. Bueno, una de las razones es, si no se las dijeron ya, es que su experiencia fue construyendo la teoría de finales. Y uno de los finales que nos dejó para la posteridad es en el cual, después de una tensa batalla en el medio juego y algunas dudas sobre a qué final llegar, se llegó a esta posición donde le toca jugar al blanco. Y bueno, el blanco tiene que decidir entre defender el peón lateralmente o defenderlo desde atrás, y la decisión que toma es defenderlo desde atrás. Jugada a la que le ponemos dos signos de admiración, pero que, digamos, si hoy día uno no hace esa jugada, deberían llevarlo preso, como se dice habitualmente. Porque intuitivamente la ventaja que tiene colocar la torre detrás del peón, sobre todo con un peón tan avanzado, es que restringe mucho los movimientos de la torre rival. Simplemente si la torre se mueve, el peón sigue avanzando, así hasta que lo lleva a séptima. Entonces, y si una vez llevado a séptima y con tanta restricción, aunque uno no sepa bien la maniobra, también intuitivamente se da cuenta que si lleva el rey hacia el peón ya no es un problema de ponerlo delante ni defenderlo de atrás, es simplemente defenderlo. Va a costar la torre. Entonces es mucho más difícil para el bando defensor encontrar alguna maniobra que le permita resistir. Entonces, Rey Negro sale a tratar de frenar, digamos, el avance del Rey Blanco, porque se da cuenta que el Rey Blanco va a ir al flanco de Dama, le va a atacar la torre y va a avanzar el peón, y se acabó. Y en la última partida del Campeonato Mundial. Entonces Capablanca, que algo jugaba, trata de dificultarle a Alekhine todo lo que pueda. Acomoda la estructura, que vemos que siempre es una jugada importante si podemos hacerlo, porque le quita posibilidades luego al bando de provocar rupturas. Entonces, el blanco sigue con su plan, rey D3, rey D5 para tratar de que no pase, rey C3, rey C5, y ahora torre para atrás. Podría ser A1 también, torre A2 para además defender el peón, para no tener que calcular qué pasa si torre F6 y alguna captura. Entonces aquí el rey negro, como en una situación de oposición, tiene que dejarlo pasar al rey blanco, ¿no?
Si lo deja pasar hacia el peón, ya está, porque le llega hasta B5 y el peón empieza a avanzar. O sea que lo tiene que dejar pasar para el otro lado. Que además es también un importante recurso defensivo que hay que recordar en estos finales de torre, que es preferible bloquear el peón con el rey y no con la torre. Entonces, por lo menos para tratar de resistir, el negro juega rey B5 a rey D4, torre jaque, rey ataca torre, torre jaque, rey y cambia el bloqueador. Desde un punto de vista de maniobras, digamos, para el negro es un éxito haber cambiado el bloqueador, no le cambia nada el resultado de la partida, pero en otros finales puede ser importante hacer eso. Entonces es un recurso que hay que tener en cuenta, que es mejor tener el rey bloqueando. En general, toda posición tiene sus detalles, pero en general es mejor tener el rey bloqueando que tener la torre bloqueando. Y utilizar la torre para, digamos, para otras tareas en el otro flanco. Entonces aquí Capablanca trata digamos, de colocar la torre en F5 y congelar el flanco de rey y atacando el peón F o el peón G en caso de que el peón F avance. Busca recursos en una posición donde el peque se le va quedando sin oportunidades. Él juega rey G5 el blanco, va a llevar el rey hasta G7. Y en esta posición no es la idea analizar toda la partida de Capablanca con Alekhine, porque aquí empezaba el blanco a cometer errores. Lo que vamos a ver es la maniobra exacta con la que se gana prácticamente de forma inmediata, ¿no? Que es rey G7, en la partida se jugó F4 y le resultó mucho más difícil a Alekhine ganar. Aquí puede jugar torre F3 y después de una maniobra, como está, la torre solamente tiene 2 casillas para defender el peón, termina quedando en Shuswang. Y ahí si el rey se retira, el peón avanza, si la torre se retira, queda el peón F. ¿Tá? Y en caso de que no juegue torre F3, que la otra posibilidad es que juegue G5, que puede parecer interesante, aquí existe G4, que es la jugada que sí quizás hay que calcular en el momento o recordar. Y ahí se va a ir el peón H, de alguna manera, que va a costar la torre negra. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es que como H por G4 y ahí se va el peón H y se acabó la partida. Aún estos jugadores, que nadie puede dudar de su nivel, en, en, en una instancia de definición en la que seguramente existía mucha tensión, y se estaban jugando el campeonato del mundo, aunque Alekhine tenía una ventaja importante, cometían algún desliz, y eso nos va a pasar a todos. Entonces, por eso lo que tenemos que sacar de enseñanza. ¿Y si G por H, en qué momento? Acá está amenazando la torre con G4. Después de G5, juega G4 y no sé en qué momento sugerí G por H. O sea, acá el blanco está amenazando la torre y sacar un peón libre. Si el negro juega G por H, le juegan G por F, torre más. Si era eso a lo que te referías con G por H. Es el único detalle ahí que quizás al comienzo del análisis se le podría escapar a un jugador, ¿no? Aunque resulta, digamos, difícil de creer que omitieran un detalle así, pero ocurrió. Y la partida fue bastante más complicada que este final, así como lo estamos mirando, es como se gana de la manera más sencilla. Hay que recordar, vamos a volver a verlo, que acá cuando juego rey G7, si dura un poco más rey F3, rey G8. Si el peón negro avanza, genera la debilidad en G6 y va a ocurrir exactamente lo mismo. Van a caer los peones G y H, y el rey negro está muy lejos del flanco de rey. Con que sobreviva un solo peón es suficiente. Entonces la torre se mantiene defendiendo y se logra el sub-one ahí con alguna maniobra de pérdida de tiempo, siempre atacando el peón F. Pérdida de tiempo, triangulación, y van a lograr dejar a la torre en sub-one porque tiene solo 2 casillas. Entonces,
O sea, van a dejar al negro sin movimiento y va a caer el peón F, ¿no? Vamos a volver a verlo un poco más, por lo menos para fijar un poco las ideas nuevamente. Primero la torre detrás del peón, y luego la amenaza del acercamiento al flanco de dama, que el negro trata de controlar. El momento en que utiliza la torre, que la torre blanca puede perder tiempo, la torre negra no, para obligar al rey negro a que me deje pasar, una especie de ganancia de oposición en un final de torres, y la torre negra que cambia posición con su rey para resistir un poco más, y luego la maniobra de Sugwan en el flanco del rey. Esos son los tres pasos en este final. Que contado así parece muy fácil, después hay que estar ahí y jugarlo. Yo he tenido éxitos y fracasos en varios de estos finales, siempre hay algún detallecito diferente, puede haber algún peón que no esté exactamente donde lo estamos viendo ahora, todo influye, como influía en el final anterior que el rey negro estuviera en F5 y no en G7. Bien, les voy a mostrar ahora, vamos a salir por un momento del mundo de los finales de torre. Creo que por lo menos en las clases que han tenido conmigo, hemos hecho una recorrida por los finales de torre, digamos, que creo que hay que conocer, que no son estrategias, que involucran la estrategia de finales, ya con muchos peones, o quizás con las dos torres, y que hay que ya tomar decisiones muy importantes, sino que están dentro del conjunto de finales que se sabe cómo jugarlos, y que hay maniobras típicas. Hemos visto finales con el rey cortado, finales de peón torre, la maniobra de bancura, la maniobra de cortar a dos columnas, cuando el peón está en cuarta, el ataque en diagonal, cuando se gana, cuando no, cómo es la maniobra para tratar de avanzar el peón. Y finalmente en el mundo de los finales de torres sencillos, digamos, básicos como le llamo yo, llegamos a estos finales de 3 de un flanco y 1 del otro, diferenciándolos entre los que tienen la torre detrás y los que tienen la torre delante, hablando del bando que ataca, que tiene el peón de más. Entonces ahora, un poco para descansar de tantos finales de torres, les quería comentar dos cosas. O sea, muchas veces me han preguntado, hay finales que hay que manejar de memoria. No son muchos. La verdad yo no considero que haya muchos que haya que manejar de memoria, pero los que hay que manejar de memoria, lo que hay que tratar es de encontrar una posición, recordar una posición de ese final y saber bien cómo jugarla, porque eso nos va a guiar hacia obtener esa posición, y al mismo tiempo nos va a dar la tranquilidad de cómo, de que si sabemos que si logramos esa posición obtenemos el resultado deseado, ya sea tablas o ganar. Entonces, para ponerles un ejemplo de ese tipo de pensamiento, les traje un final muy sencillo. Primero, que entra dentro de los finales que yo, o sea, obviamente es el mate de alfil y caballo. Seguramente todos aquí saben dar el mate de alfil y caballo, pero lo traigo a colación. Si no lo saben, lo tienen que aprender. Para expresar esa idea. Yo creo que en el final de alfil y caballo uno sabe dos cosas. Dos cosas tiene que saber, nada más, para poder dar el mate de alfil y caballo. Una es que lo tiene que dar en la esquina del color donde el alfil controla. Esa es una de las cosas que tiene que saber. Y la otra cosa que tiene que saber es, desde esta posición que estamos mirando, cómo llega a la otra esquina. O sea, el rey negro ahí intentó refugiarse en la esquina de color opuesto porque sabe que ahí no le dan mate, y yo lo llevé a esta posición. O sea, supongamos que le toca jugar al blanco aquí. No es la idea analizar este final, sino expresar el concepto. Uno, si sabe jugar esta posición,
debería tener la tranquilidad de que sabe dar el mate de alfil y caballo, porque el primero puede usar fácilmente el ingenio en la maniobra para llevar al rey hacia el rincón equivocado, llamémosle así, y llegar a esta posición. Y esta posición sabe cómo jugarla. ¿Ah? Más o menos desde esta posición hasta el momento que le damos mate, transcurren unas 17 jugadas. O sea que tenemos, de acuerdo al reglamento vigente, unas 30 y pocas jugadas más para llevarlo desde cualquier posición a esta. Entonces, lo paso muy rápido porque lo tengo aquí, pero esto es un tema digamos, de... Bueno, y acá ya el rey está encerrado en el rincón. No, no es la idea discutir las variantes, es simplemente mostrarle que yo no estaba mirando, simplemente hago lo que sé que tengo que hacer y, y llego a esta posición y aquí cualquiera lo puede analizar un poco. Si quiere no analizarlo, lo que tiene que recordar es que el caballo tiene que entrar con jaque. Entonces, voy perdón, acá le toca jugar al blanco, juego aquí y acá tengo que hacer una jugada de alfil para que el caballo entre con jaque y listo. La idea, como les decía, no es que en este momento aprendamos a dar el mate de alfil y caballo, es algo que todos deberían saber dar, sino que transmitirles la idea de que hay muchos finales, los finales que hay que saber de memoria, que no son muchos, pero todos para mí cumplen con esa propiedad de que tienen que tratar de conocer una posición que estén seguros cómo se maneja, en particular en este final de César que les mostré al principio, y a partir de ella hacerlo con los ojos cerrados casi. Y eso es lo que hay que aprender. No, no tienen que aprenderse toda la maniobra de cómo llevar al rey hasta el rincón. Ahí tienen que utilizar el ingenio y la coordinación de las piezas. Y no van a tener problemas. Sin embargo, hemos visto en muchísimas ocasiones y hasta en jugadores de muy alto nivel cómo se falla en resolver este final. Y imagínense si se falla en resolver este final, que es una cosa muy mecánica, lo que puede pasar en otros. Por ejemplo, el final de torre y alfil contra torre es un final extremadamente mucho más complicado que este, pero se rige por el mismo concepto. Hay un par de posiciones que hay que conocerlas y si uno llega a ellas sabe que gana. Y las estudió Philidor sin computadora hace mucho tiempo. O sea, no es imposible. Y bueno, para finalizar, les traigo otro final, que tampoco es de torre. Ya dije, no los quería seguir aburriendo con finales de torre. Que para mí es una maravilla por lo sencillo. Quizás algunos ya lo conozcan. Juegan a las blancas. Los invito a que miren un poco la posición y a ver si se les ocurre cómo maniobrar. Este es un típico final que los que algunos le llaman de carrera, entre los que
finales en los que simplemente se transforma en una carrera de peones. A ver quién detiene a qué peón. Están proponiendo las dos jugadas que parecen más razonables, ¿no? Rey de 6 y rey de 5. Ahora, pensemos un momento. Si jugamos rey de 6, las negras juegan H5. ¿Cómo seguiría la partida? Ahora, si el peón blanco avanza, van a coronar los dos a la vez, ¿no? Los dos están afuera del cuadrado, corona primero el blanco, luego corona el negro, y no creo, no parece haber algún jaque del blanco que gane la dama. O sea que parece que va a ser tabla. Yo acá la única idea que podría tener de blancas sería jugar rey de 5, para tratar de ir a detener el peón. Pero puede ser que lleguemos a la misma posición que comenzando con D5, con rey D5. O sea, si vamos a tener esa idea, es más razonable comenzar con rey D5, a pesar de que parece sospechoso estar en la diagonal donde el peón corona. Entonces aquí, de nuevo, la única posibilidad para el negro es H5. Y acá, rey E4. Ahora parece como que el rey blanco se va a comer el peón negro y, o sea, lo tiene controlado porque está dentro del cuadrado. No necesita la diagonal porque tiene la casilla G3 para llegar hasta el peón. Y parece que el peón negro está controlado y el peón blanco no. Entonces, el rey negro, como último recurso, intenta rey F2. Y entonces aquí, rey F4. De acá pasa lo mismo, ¿no? Le toca jugar al negro. Si juegan H4, le juega rey G4 y si el rey negro intenta ir al flanco de dama, está por detrás del peón, está fuera del cuadrado. Entonces aquí, el negro intenta lo que se llama la maniobra de Reti porque se ha dado en otros finales también, como en este. El rey negro juega rey G2. Y entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Qué jugarían de blancas? ¿C5 o rey G5? A ver, se escuchan ofertas. Silencio en la noche. C5, ahí apareció la primera oferta de Nicolás. A ver si me pueden decir por qué eligen C5 o G5 o rey G5 mejor. Esa es una buena razón. Alguien que como pregunto mucho me dice que es mejor rey G5. Capaz que no, no sé. Me tienen que decir por qué, yo no. Cree que con las dos, hay alguien que cree con las dos tablas. Una de las razones, si recuerdan o si estaban presentes en las primeras clases de finales que me tocó dar a mí para este ciclo de la FUA,
una de las razones, y vale la pena recordarla ahora, para la cual uno estudia finales o que los finales le permitan entrenarle, es el cálculo. Entonces, si en una posición donde queda un peón de cada lado y, y el rey, todavía estamos en el terreno de me parece, es que tenemos que revisar mucho nuestro cálculo. Ahí está la idea que apareció, que es la clave de por qué rige 5 no serviría. Lo que les decía es que los finales son un terreno donde hay pocas piezas y el cálculo tiene que ser preciso porque el resultado depende de eso. Entonces, si ustedes igual no tienen por qué conocer este final, pueden no conocer la idea, deberían poder calcularlo o si les doy el suficiente tiempo. Acá los estoy apurando, es un poco injusto. Pero es algo que tienen que practicar en los finales, ¿no? Y eso les va a ayudar en otras fases de la partida. El entrenamiento del cálculo. Sobre todo en los finales de reyes y peones hay que ser extremadamente preciso. Bueno, aquí mencionan la idea que es clave, que para mí es la parte de la belleza de este final, que no es exactamente la solución, que es que a rey G5 existe la jugada rey G3. Una tanto milagrosa, ¿no? Porque sigo estando afuera del cuadrado del rey blanco con el rey negro, pero al mismo tiempo apoyo el avance del peón negro. Entonces, si el rey blanco captura, milagrosamente, después de dar toda esa vuelta, entro en el cuadrado del peón y el rey blanco no tiene manera de evitar que lo capture. Con lo cual la posición sería tablas. Pero, aquí, eh, ahí está. Ahí hay un comentario más. Justamente, a lo que vamos es al final que va a quedar después de que corone el blanco y corone el negro. Ese es un final que no vimos, pero que es un final que el blanco gana, muy fácil, por la posición de la dama negra. Entonces, primer punto que quiero comentarles. Ustedes ven que rey G5, rey G3 no funciona. Si la partida, la posición la agarraran acá, rey G5, rey G3 no funciona. Bueno, en una partida, la otra posibilidad es C5. No hay, en la partida práctica tienen que jugar C5 sin haberla todavía analizado, si ya vieron que rey G5 no funciona. Porque C5 por lo menos igual asegura las tablas porque coronan los dos. Entonces, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las técnicas de cálculo, hay que jugar C5. Si vimos que rey G5 no juegan rey G3. Entonces aquí juegan naturalmente H4, porque si no, no van a coronar antes. Y en esta posición donde tiene la iniciativa el blanco y el negro tiene la dama mal colocada, digamos en relación a la posición del rey negro, si el rey negro estuviera prácticamente en cualquier parte del tablero, en, A, en A3, en A4, en casi cualquier lado menos donde está, sería tablas. Pero donde está, desafortunadamente, cae en una red de mate, por la proximidad del rey blanco. Entonces, sigue dama C2 jaque. Supongamos para complicarla que juego, bueno, puedo jugar aquí. Pero la idea es la misma. Juego rey aquí, por ejemplo. Perdón, aquí. Igual no cambia nada, pueden mirar las otras jugadas. Esa era la que tenía anotada, pero con rey F1 es exactamente lo mismo. A dama de 1 tengo que permanecer defendiendo a la dama, ponerle hay otra línea si juego con rey H2, pero igual el resultado es el mismo. Acá me aproximo. ¿Ah? Y bueno, acá si juega ahí, hay mate en dos jugadas con dama G4 y dama G3. Y si el rey negro decide jugar aquí, sigue la famosa jugada
rey G3 y no hay manera de evitar el mate, porque la dama negra no tiene jaque sin que no pierdan. Entonces, tiene este final tan bonito, tiene la maniobra de Reti que permite una línea de tablas y tiene al final esta posición, que es una de las que hay que conocer en la teoría de los finales de damas entre sí, que no la vimos, no estuvo dentro de las cosas que mostramos nosotros, eh, que también es una posición que hay que conocer. Ahí cuando coronan las carreras de peones terminan en que coronan los dos, hay algunas posiciones en las que por la mala disposición de las piezas negras, en el final de damas podemos ganar con una maniobra de mate como esta. Eh, para terminar, un par de comentarios que no hice en otra oportunidad. Los finales o sea, sobre libros de finales, yo tengo dos libros favoritos, que también son los de muchos hoy día, que uno es muy, muy moderno, el otro no tanto. El libro de finales que es de la Villa, que se llama Los 100 finales que hay que conocer. Ese es un libro que para mí contiene la mayor parte de lo que un jugador práctico de cierto nivel necesita conocer en la teoría de finales básicos. Y el otro el libro de finales, que es como el libro sagrado de los finales hoy día, que es el manual de finales de Dvoreski, que ahí tiene desde cosas muy básicas a cosas extremadamente complejas. Entonces, si quieren como referencia esos libros de finales, por supuesto que hay muchos más. Yo hoy día, si alguien me dijera que voy a leer un solo libro de finales, ¿cuál leo? Yo le recomendaría el de los 100 finales que hay que conocer. Por supuesto, es una restricción muy grande solo poder leer un libro de finales en la vida, ¿no? Y después, eh, tratar de practicar todos los finales que son teóricos y sencillos contra las computadoras, hasta conocerlos bien, en los finales que son matemáticamente. ¿Se puede anotar el nombre del libro? El nombre del libro de los 100 finales, creo que son los 100 finales que hay que conocer. Exactamente el nombre no lo recuerdo, pero no hay muchos que se llamen así. Hay muchos libros buenos de finales. Yo simplemente les estoy mencionando dos que son los que yo hoy día manejo. Y si alguien me dijera, voy a leer solo un libro de finales, ¿cuál me recomendás? Porque no tengo demasiado tiempo. Bueno, estudié los finales del libro de los 100 finales y, y ten a mano el libro de Boreski, de manual de finales de Boreski, para irlo leyendo de a poco a lo largo de tu carrera ajedrecística. Va desde cosas muy sencillas hasta cosas extremadamente complicadas. Pero siguiendo y aprendiendo y estudiando y practicando con esos dos libros se puede llegar a tener un nivel aceptable de finales para un juego hasta cierto nivel que aquí quizás superior al de la mayoría de los jugadores uruguayos. Y bueno, hoy iríamos dejando por acá. Creo que en este ciclo de charlas, por lo menos es la última vez que los voy a ver. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado ahí a todos. Y, y bueno, espero verlos en algún torneo o en otras oportunidades, en otras clases. Buenas noches a todos, saludos y hasta la próxima.